Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí de nuevo. En el podcast de hoy vamos a reseñar nada menos que los dos últimos libros de la saga de Gotrek y Felix, Matahermanos y Matador. Ambos pertenecen a David Gaimer, y me voy a ahorrar lo que pienso de él para cuando lleguemos a la sección del análisis. O al menos lo voy a intentar. Ya os aviso que este programa de hoy me lo voy a tomar de forma diferente, con un poco de humor. Y así me gustaría que lo hicierais también vosotros. Porque estas dos novelas son tan malas que si lo hiciera en serio empezaría a soltar blasfemias a tutiplén y dejaría a dicho autor a un nivel humano tan bajo que sería casi punible judicialmente. Porque en la vida se pueden tener ideologías, creencias, opiniones o gustos distintos. Pero lo que no debería poder hacerse es coger la historia, los personajes, el mundo que han creado otros autores, nada menos que la saga más exitosa de Warhammer, y no solo destruirla, sino denigrarla de un modo tan insultante y con un nivel tan subterráneo en desarrollo de la historia y en expresión escrita. Así que estáis avisados. Vamos a coger aire y a tomarnos esto con un poco de humor, que es más sano. Y por si acaso, antes de que me vuelva un poco berserker, quisiera agradecer al equipo del blog Las Visiones de Magnus el trabajo de traducción que han realizado con esas novelas no canónicas y no traducidas al castellano de Gotrek y Felix. Me refiero a los libros que ocurren en una dimensión alternativa de la saga y que ya os he comentado en otras ocasiones: Road to the Skulls, The Serpent Queen, Charnel Congress y City of Damned. Así que chicos, muchas gracias por vuestra labor y un honor que me hayáis dedicado vuestra última traducción. Así que si os interesa conocer estas novelas, echadle un ojo al blog Las Visiones de Magnus y ahí las tendréis colgadas. De Magnus el Piadoso, espero. Bien, si recordáis el último podcast sobre nuestra pareja favorita, los habíamos dejado en el libro número 12, Matazombies, donde se habían enfrentado a Krell y a Kemmler en una fortaleza imperial. Ese fue el último libro escrito por Nathan Long y, como bien sabéis, estaban contextualizados posteriormente a la invasión de Archaon en el eje cronológico de la Tormenta del Caos. Digo esto porque los libros que vienen a continuación son inexplicables desde el punto de vista narrativo. No ocurren ni después de aquellos ni en lugar de aquellos. Son algo intermedio y por lo tanto el hilo argumental no tiene sustento. Por otro lado, dado que su autor es distinto, que cambia a los personajes y que reconoció en una entrevista que ni siquiera se había puesto en contacto con William King ni con Nathan Long para hablar de sus personajes o de cómo enfocar el final de la historia, pues perfectamente podríamos dar por finalizada la saga en Matazombies. Yo desde luego así lo recomiendo. Pero como en este canal analizamos todo el material de trasfondo de fantasy, nos guste o no, pues es de recibo hacer su análisis con el resto de libros. Y ya de paso, la verdad, me desahogo con vosotros. En cuanto a su autor, para no llamarle escritor, David Gaimer es un prolífico británico que ha escrito varias novelas para Fantasy, Age of Sigmar y Warhammer 40.000, como Lionel Johnson, Ferrus Manus o Kragnos. Empezó a escribir sobre Warhammer, por desgracia, con relatos cortos en el año 2013, y hasta ahora ha escrito más de 60 títulos. Este tipo escribe 6 o 7 historias al año. Os recuerdo que Mike Lee tardó 3 años en escribir la trilogía de Nagash, por ejemplo. Así que esto nos da una idea por dónde van los tiros sobre el trabajo y la calidad que hay detrás de cada una de las obras de Gaimer. Sobre Gotrek y Felix no solo ha escrito Matahermanos y Matador, sino también otros relatos cortos,
El talismán del Tileano, el lamentable Curse of the Ever-Living y Rememberers. Este último, un increíblemente inútil relato de 2 páginas, literalmente. Y finalmente también ha escrito City of Damned, la ciudad de los condenados, una novela ambientada en Mordheim. Y dicho todo esto, vayamos al grano. Matahermanos fue publicado por Black Library en el año 2014 y hasta 2016 no llegó su traducción al español de manos de Simón Saito. La ilustración de portada, bastante chula, pertenece a Slavomir Maniak. El libro cuenta con 390 páginas en un formato algo más grande de lo habitual. Y como siempre viene con el mapa del imperio de Nuala Kinraid de hace 25 años. Bien, os voy a resumir lo ocurrido en este libro por orden cronológico, y no como aparece en el libro, porque en la novela las cosas van y vienen en el tiempo, en sueños, en recuerdos, y es un lío padre. Así que mejor os lo cuento en orden cronológico y vamos a tratar de entenderlo un poco. Según nos cuentan en varios fragmentos dispersos de la primera parte de la novela, después de lo ocurrido en Matazombies, Gotrek y Felix, Kat y Snorri fueron hasta Karak Kadrin, la ciudad enana de los matadores. Como sabéis, esto lo hicieron para ayudar, o al menos para tratar de ayudar a Snorri a recuperar la memoria. Pero además, Kat y Felix deciden casarse y hacerlo en aquella ciudad. Gotrek, que siempre tuvo una actitud bastante paternalista hacia Kat, en el buen sentido de la palabra, le regaló un anillo de oro a Felix y le liberó de su juramento para que pudiera quedarse junto a ella. Es decir, después de más de 20 años, el matador buscaría su muerte solo. Felix ya no estaría obligado a seguirle para narrar sus hazañas. Así que a partir de aquel punto, los caminos de los 4, de Gotrek, Felix, Kat y Snorri, se separaron. Lo cual ya es un inicio bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. En cualquier caso, el hilo de la narración de esta aventura empieza en otoño del año 2524. Un año después de todo esto que os acabo de contar. Ha pasado un año. Y se contextualiza en la guerra del fin de los tiempos. Según este libro, la tormenta del caos nunca ocurrió, nunca existió. En ese momento, Felix y Kat viven en Aldorf, en la capital del imperio, en la mansión de su hermano Otto. Pero la vida de ciudadano no le está sentando nada bien a Felix después de tantos años de acción y aventura. Y de hecho lleva una vida bastante demacrada. Además se pasa los días buscando en cuevas y cloacas, tratando de encontrar a los Skavens que acabaron con la vida de su padre. Recordemos que el padre de Felix efectivamente fue asesinado por Skavens en el libro Matachamanes. Pero no hay ni rastro de ellos, no hay ni rastro de los Skaven. Parece que todos se hayan esfumado. Por su parte, Kat está enferma, pues nunca se ha recuperado de sus heridas en el castillo Reigward, luchando contra Kemler. Es bastante lastimero porque en realidad es una chica de 20 años, pero parece que tenga 50. Es muy frágil, está siempre cansada y reza constantemente a Shalia. Y su estado físico y anímico no ha hecho más que alejarlo en su relación con Felix. Se quieren, pero viven vidas casi separadas. Y es un cuadro realmente triste y con una Kat muy distinta, muy diferente a la que recordamos de los anteriores libros. Mientras, muy lejos de ahí, Snorri está siendo tratado en Karak Kadrin por un sacerdote de Grimnir, quien le obliga a dejar la bebida y le somete a sesiones de interrogatorio para obligarlo a recordar. Durante el proceso le arrancan los clavos que tiene en la cabeza y le sustituyen la pierna de madera por una de metal.
Recordemos que le cortaron la pierna a Snorri al final del libro Matachamanes. Además, un matedemonios llamado Durin Drakvar le acompaña en su proceso de recuperación, y lo cierto es que están consiguiendo algunos avances. Pero hay algo en el pasado de Snorri, de hecho la razón por la que se convirtió en matador, que el propio Snorri no quiere recordar, porque le produce demasiado dolor. La terapia y la abstinencia, sin embargo, han logrado recuperarlo un poco. Pero Snorri ya no aguanta más ahí encerrado, y después de varios meses, y después también de enterarse de que las hordas del caos de Archaon se están movilizando hacia el viejo mundo, decide partir hacia el norte a través del camino subterráneo. Y lo hace acompañado de un pequeño contingente de guerreros enanos. Max, por su parte, se encuentra en el bastión áurico de Baltasar Geld. El bastión áurico es esa muralla de piedra y magia que el patriarca supremo de los colegios de la magia ha levantado en la frontera norte del imperio para impedir precisamente esta invasión del caos. Y Max, como tantos otros magos imperiales, se encuentra ahí luchando contra las hordas que lo asaltan y que tratan de destruirlo. Y finalmente tenemos a Gotrek. Gotrek está donde debe estar, en el meollo de la acción. Se encuentra en Kislev matando a cuantos caóticos puede y dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero ni un personaje como él han podido impedir que Aekol Helbras, el campeón de Zinj, tomara primero Prag y después la propia ciudad de Kislev. Aunque ambas ciudades hayan caído, parece que el matador no se quedó para defenderla hasta el final y así cumplir con su juramento, lo que ya empieza a chirriar un poco, porque nos dicen que estuvo ahí. Desconocemos la razón por la que ha actuado así, y ya os lo digo, no se menciona ni por asomo en ningún momento, pero en estos momentos se encuentra luchando en tierras kislevitas contra grupos dispersos de bárbaros, de hombres bestia y de guerreros del caos. Y es en medio de este conflicto que se encuentra con el kislevita Kolya, un tipo de pocas palabras, grande y fuerte, que se convertirá en su nuevo compañero. Kolya y su grupillo son los últimos supervivientes de un gran ejército kislevita y están buscando a una de sus figuras más veneradas culturalmente, una bruja o mujer sabia denominada Morzanna. Y siguiendo un rastro de destrucción y de norteños mutilados y aniquilados, Kolya y los suyos llegan a un campamento kurgan destruido. Allí encuentran varias caravanas prisión, donde estos norteños tenían encarcelados a varios magos de distintas razas. Un chamán goblin, un humano, un panzafuegos, un chamán hombre bestia, y entre ellos a la bruja que estaban buscando, Morzanna. Y en efecto, ella también les dice que les estaba esperando, porque tiene el don de la adivinación. Es ella quien les guía hasta Gotrek, que minutos antes había limpiado el campamento de enemigos, y les dice que todos estos hechiceros iban a ser enviados a Prag, donde el autodenominado rey troll, es decir, Throg, está coleccionando esta clase de personajes por algún motivo oscuro. Morzanna también le dice a Gotrek que en Prag encontrará su muerte y la de un compañero, lo cual es suficiente para convencer a Gotrek para dirigirse hacia ahí por enésima vez en su vida. Y Kolya decide acompañarlo porque Gotrek ha matado a su caballo confundiéndolo por un enemigo. Está enfadado con el enano y quiere ver cómo éste muere. Esta es la razón por la que Kolya decide dejar a su gente, a su hermano que está herido y a la bruja a quien habían venido a rescatar, y seguir a un enano matador al corazón del enemigo para ver cómo muere. Y obviamente si muere Gotrek, cosa que han dicho que hará, poco va a poder hacer este chico para salir de ahí con vida. Así que me atrevo a preguntaros, ¿quién de nosotros no haría lo mismo que Kolya en memoria de su caballo? Ahora hago un breve paréntesis.
Es importante mencionar que Aekel Helbras, el campeón de Sinch, fue el primero en conquistar Prag, pero luego llegó Throg y su ejército de bestias, se quedó con Prag, aprisionó a Aekel y lo utilizó para sus propios fines, que aún no sabemos lo que son. Aunque posteriormente el paladín de Sinch logró escapar. Por lo tanto, como veis, hay varias facciones del caos y cada una lucha por su cuenta, a menudo incluso enfrentándose entre ellas. Cierro paréntesis. Bien, ubicados nuestros personajes más importantes, la aventura se inicia realmente cuando Ulrika, la vampira, llega a Altdorf para encontrarse con Felix. La vampira le dice que Max fue capturado por los hombres del norte recientemente tras la batalla de Alderfen, en el Bastión Áurico, y que deben salvarlo. Dado que el clan Lamia no tiene espías entre el caos, dice que no tiene ninguna información segura acerca de su estado. Cualquiera diría que simplemente lo han matado y punto. Pero Ulrika dice que cree que se lo han llevado a Prag y que el rey Throg lo tiene preso con algún propósito especial. Todo esto, pues, porque sí. O sea, no tiene ninguna prueba, ninguna pista, nada. Solo sabe que Max ha desaparecido después de la batalla de Alderfen. Y cree que sigue vivo y que está encerrado en Prag. De toda Kislev, de todos sus pueblos y ciudades arrasados, pues justamente ahí, en Prag. Ante tal seguridad y argumentación, Felix hace lo que cualquiera haría en su lugar. Abandona a su mujer, que por cierto está embarazada, además de enferma, se va al norte junto a su exnovia Ulrika a buscar a un amigo que, con total seguridad, debería estar muerto, en territorio enemigo, en medio de la peor ofensiva caótica de la historia. Un detallazo, campeón. Cuando llegan al norte un mes más tarde, Felix se reencuentra ahí con su sobrino, con Gustav, que también se llama Gustav como su abuelo. Es un chaval de ciudad queriendo hacerse el hombre en un sitio al que claramente no corresponde. ¿Y cuál es ese sitio? Pues concretamente se encuentran en el extremo oriental del Bastión Áurico, tocando a las montañas del fin del mundo. En ese rincón del mundo se alza la fortaleza de Rakspire. Y si habéis estado atentos al fin de los tiempos, sabréis que el general que se ocupa de esta fortaleza y de esta región no es otro que Vlad von Carstein. Eso sí, oculta su verdadera identidad bajo el nombre de Comandante Rock. En efecto, el plan de Nagash para dominar el mundo pasa por contener en primer lugar a los ejércitos del caos, mientras él recupera todo su poder. Y para ello envió a algunos de sus mortarcas a ayudar al imperio. Y Vlad es uno de ellos. Y ha utilizado en varias ocasiones sus tropas no muertas, básicamente zombies, para luchar al lado de los soldados imperiales. Así que no deja de ser gracioso que en el libro justamente anterior Gotrek y Felix se lo pasaran luchando todo el rato contra no muertos y ahora Felix tendrá que hacerlo a su lado. ¡Qué vueltas que da la vida! En fin, no sabemos en qué momento Ulrika se unió a Vlad, pero el caso es que ha vuelto al redil de los von Carstein después de que huyera del clan Lamia. Y es nada menos que su señor Vlad quien le ha encomendado la tarea de salvar a Max. Según nos cuentan, el motivo para hacerlo es simplemente que Max es muy poderoso y Vlad lo necesita para defender al imperio. Otro argumento de gran tonelaje y finamente elaborado. Así que por algún motivo, el señor de los vampiros, un hombre listo donde los haya, cree que es mejor enviar a Ulrika junto con un humano a buscarlo. En lugar de acompañarla, otro vampiro que es más fuerte, más rápido, más sigiloso y que ve en la oscuridad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que al mismo tiempo, justamente en esa misma región, pero al otro lado del muro, las fuerzas del caos no permanecen ociosas. Aekel Helbras ha salido de Kislev capital y se encuentra utilizando su magia para debilitar esa parte del Bastión Áurico. Cuando su magia ha actuado,
varios gigantes y un dragón del caos se encargan de derribar una gran sección del muro que se viene abajo. Además, justo al lado del campamento caótico, muy convenientemente, los hombres bestia han encontrado una entrada al camino subterráneo de los enanos. Esto es algo aún más extraño, dado que el camino subterráneo pasa por debajo del centro de las montañas del fin del mundo y en caso de tratarse de algún ramal, sin duda su entrada estaría camuflada y sellada. Desde luego los hombres bestias serían los últimos en encontrar la forma de poder entrar en él. Pero esto no es así en el mundo de Gaimer. Así que los hombres bestia resultan ser más listos que el paladín de Tzeentch, el señor del conocimiento, descubren esta entrada y para ahí que van, sin necesidad alguna de destruir ningún muro. Total, que esa sección del bastión se viene abajo y las tropas del caos entran en tropel. Se desata entonces una batalla entre las hordas del caos, lideradas por Aekol, y los defensores imperiales que luchan junto a las hordas de zombies codo con codo. Todo esto en el pueblo que hay justo a los pies de la fortaleza de Raxspire. Y más abajo, al mismo tiempo, se libra otra batalla entre los hombres bestia y los enanos de Snorri, que convenientemente también se encontraban justamente en aquel punto del camino subterráneo, en ese mismo momento. En la superficie, además de otros hombres bestia y miles de bárbaros, hay también un dragón del caos llamado Calibros. Y su presencia, por supuesto, despierta a Caragul, la espada de Félix. Como siempre que pasa esto, Félix se convierte en un guerrero muy superior sin ningún tipo de miedo. Se va enfrentando a todos los enemigos para acercarse al dragón mientras lo insulta y amenaza. Y obviamente el resto de humanos que hay por ahí lo flipa. Y entonces el dragón lanza una llamarada en dirección a Ulrika. Pero Félix se interpone con su espada, que actúa a modo de escudo mágico, y salva a la vampira. No solo eso, sino que consigue avanzar hacia el dragón venciendo la resistencia de la llamarada y le lanza un tajo al pie en una de sus zarpas. Incluso el dragón alucina y se aleja volando en medio de los improperios de Félix. Pero en combate contra el resto de enemigos, Ulrika no se queda corta ni mucho menos. Es un torbellino de muerte y de destrucción. Esto, al menos hasta que aparece el propio Aekol para enfrentarse a ellos dos. No solo es un gran guerrero, sino también un hechicero poderoso y un paladín de Tzeentch, que conoce infinidad de futuros posibles. Así que la cosa no pinta muy bien para nuestra pareja, hasta que una tremenda explosión procedente del subsuelo provoca que se desmorone una casa, y una pared de estas se derrumba justamente sobre Aekol Helbras. Y muere. Adiós a uno de los mayores paladines del caos, quien supo encontrar el camino hacia los dioses, pero lo mató un ladrillo. La detonación ha sido producida por los enanos, que en su intento de acabar con los hombres bestia han preferido inmolarse, explotar un montón de barriles de dinamita y llevarse por delante a tantas bestias como sea posible. Pese a todo, la batalla parece perdida. Es como luchar contra una marea. En ese momento aparece Vlad junto a Ulrika y Félix y le dice a la vampira que hay que aprovechar la brecha en el muro para entrar en Kislev. Y la verdad, tampoco se cuenta cómo pensaban entrar si Aekol no hubiera derrumbado esa sección. Pero bueno, el caso es que siguen las órdenes de Vlad y Ulrika, Félix, su sobrino Gustav, que en realidad ahora forma parte del séquito de acólitos de la vampira, y otros milicianos y kislevitas cruzan el bastión y entran en Kislev. El señor de los vampiros, por su parte, se queda en la parte sur para tratar de entorpecer el máximo posible el avance del caos. Muy bien, en su viaje hacia Prag,
Entre nieve, grupos dispersos de enemigos y mucho frío, se topan primero con Snorri y luego con Gotrek y su nuevo acompañante Kolya. Mira que es grande, otra cosa no, pero la estepa kislevita grande, bueno, pues lo es un rato. Y además está plagada de enemigos. Pero por un casual, pues se los encuentran por el camino. Snorri ha resultado ser el único superviviente enano de la explosión. Y de alguna manera esta explosión no solo no lo dejó dentro del camino subterráneo, sino que lo lanzó a través de la puerta, esa puerta que habían encontrado los hombres bestia, y acabó de bruces en la entrada del camino subterráneo. Y de alguna manera, varios días después, se topa con Felix y compañía. Y con Gotrek lo mismo. El matador quiere ir a Prag porque la bruja le dijo que ahí encontraría al rey troll, y justo antes de llegar se topa con el grupo de rescate de Max en un puente al lado del río Linsk. Que el grupo de compañeros se reúna de nuevo podría haber sido muy emotivo, que despertará esa sensación, ese sabor de las antiguas aventuras, apoyándose siempre entre ellos para lograr el objetivo final. Y la verdad es que el reencuentro con Snorri es, bueno, muy sorprendente por la situación, ¿no? Pero majo. Pero con Gotrek es todo lo contrario. De parte del matador solo llegan gruñidos y miradas de reproche. Y al poco Felix se distancia de él, viendo que ahora pues tiene a otro compañero humano. Ulrika tampoco ya no hace ningún comentario humorístico o sarcástico como acostumbraba, y se miran con Gotrek con odio mutuo. La verdad es que todo el ambiente en general es bastante lastimoso. Bien, siguen avanzando por tierras enemigas hasta llegar ya a las cercanías de Prag. ¡Qué rápido pasa el camino! Y desde una posada muy cerca de la ciudad observan que hay un montón de ejércitos asediándola por todos lados. Es decir, están luchando caóticos entre ellos. Así que Ulrika entra en la posada y se prepara para hacer un ritual mágico para abrir un portal que los lleve directamente al interior. En efecto, ahora Ulrika también es una poderosa hechicera. Pero mientras están preparándose para el hechizo, Gotrek decide que no le importa ni Max, ni Ulrika, ni Snorri, ni el propio Felix, y que se va por su propio camino. Es entonces cuando aparece una horda de trolls. Un montón de trolls que vienen a por Ulrika. Y de alguna forma han logrado localizarla, han logrado salir de la ciudad asediada y llegar hasta ahí. Y aquí lamento deciros que es que no entiendo lo que ocurre. He leído los siguientes capítulos como 4 o 5 veces y nada tiene sentido. De algún modo, de repente, por ahí en medio aparece el rey troll, Throg, como poseyendo a uno de sus trolls, o por arte de magia, no se sabe bien. No se cuenta, de hecho. Gotrek, que se había ido, ahora vuelve a estar presente de repente. Y Ulrika, ella sola, consigue abrir un portal de magia con la que ella y su séquito entran a Prag. Logran abrir un portal, cosa que no habían logrado los mayores hechiceros del caos hasta el momento, que están rodeando la ciudad. Y los dos matadores, junto a Felix y Kolya, luchan un rato contra Throg, pero luego huyen. Sí, huyen, tirándose al río. Y se tiran al río Linsk, que está obviamente helado, porque es invierno. Y de alguna forma incomprensible salen del río unos kilómetros más adelante y ya están dentro de la ciudad. De golpe y porrazo, o sea, se lanzan en un río helado, la corriente los lleva para abajo y de algún modo el río Linsk, que no pasa por dentro de la ciudad de Prag, pues en esta novela sí, y cuando salen, pues ya están dentro. Ya lo siento, pero es que aunque trato de encontrar la lógica o de contaros objetivamente lo que ocurre, es que a veces resulta imposible. Y no será la única vez. Bien, el caso es que no se sabe cómo Ulrika vuelve en sí, después de haber cruzado ese portal que ha abierto ella. De alguna manera cayó inconsciente y después despierta encadenada en una celda, junto a Throg, que debe de tener el don de la ubicuidad.
Y además su séquito de milicianos y gislevitas está siendo sacrificado en ese momento en una hoguera a manos de los hombres bestia. Por suerte para estos últimos, Gautrek, Felix, Snorri y Kolya atacan a este grupo de hombres bestia y salvan a algunos de estos milicianos, entre ellos a Gustav. Y luego entran al palacio donde están encerrados Ulrika y Max. Felix se enfrenta entonces al lugarteniente de Throg, un enorme Shaggoth, y luego, con la ayuda de Gautrek, terminan matándolo en una escena que, en fin, mejor no os cuento. La cuestión es que, al mismo tiempo, Max, con un solo hechizo, desde su mazmorra, ha logrado matar a todos los trolls de la ciudad. A todos. Con un solo hechizo. Así, pim pam. Y después de meses encarcelado, justo entonces decide que ha llegado el momento de escapar de su prisión. ¿Cómo? No lo sabemos, no se cuenta. Fantástico. Finalmente es el bueno de Snorri el primero que se topa con el rey troll, mientras Gautrek y Felix estaban luchando contra el Shaggoth. Throg le mete una paliza de miedo a Snorri y aunque resiste muchísimo, al final termina cerrando los ojos. Y lo último que ve, medio inconsciente, es a la mujer de Gautrek riéndose de él mientras está muriendo. Y Snorri en ese momento pierde el conocimiento con una gran pena en el corazón. Justo entonces llegan Felix, Gautrek y los 4 milicianos que quedan. Entonces el rey troll saca su última carta. Coge a Ulrika, la saca de su calabozo, y dado que en ese momento ya la vampira ha sucumbido a su bestia interior, Throg le ordena que acabe con ellos, que acabe con sus amigos, mientras él se marcha de ahí. Gautrek logra esquivar a Ulrika y se va tras de Throg, mientras Felix empieza a luchar contra la vampira. El poeta logra sobrevivir unos instantes hasta que la fuerza de la vampira termina imponiéndose. Pero justo cuando iba a acabar con él, aparece Max de la nada y le dice a Ulrika que puede salvarla. Así que la vampira, que puede salvarla de su bestia interior, que puede dominarla, ¿no? Ayudarla a dominar esa bestia. Así que Ulrika se gira para escuchar a Max y Felix aprovecha el despiste y a que no sabéis qué. Le corta la cabeza por la espalda. Lo repito por si no ha quedado claro. Max, el gran hechicero, llega y le dice en voz alta a Ulrika, para que todo el mundo lo oiga: Ulrika, puedo curarte, puedo ayudarte a dominar tu bestia interior. Y en ese momento Felix ataca por la espalda a su antigua amante y la decapita. A lo que Max le echa en cara su comportamiento y Felix dice que es que tenía que matarla a él. ¡Es alucinante! Pero no os vayáis todavía, aún queda lo peor. En lo alto de la torre más alta del palacio de Prag, lo que antaño fuera la estancia del duque, se enfrentan finalmente Gautrek y Throg. El troll es enorme, es listo y sumamente fuerte, pero Gautrek va esquivando y parando todos y cada uno de sus golpes, así que la estancia va quedando destrozada. Finalmente el matador se lanza contra él y empieza a darle un hachazo tras otro, muy rápidos. Throg retrocede, da un traspiés y cae por una de las ventanas, hasta desaparecer entre la niebla, presumiblemente muerto. Y ya cuando se disponen a partir, aparece por la puerta Max, acompañado de Snorri, a quien ha curado de sus heridas con magia. Ahora, por lo que se ve, Max también es un hechicero del saber de la vida. Y es aquí donde se revela al fin toda la historia de Snorri, que se ha ido colando en el libro poco a poco y que ahora revela a Gautrek. Fue Snorri quien mató a la mujer y a la hija de Gautrek, llamadas Helga y Gurna, confundiéndolas por goblins porque iba borracho. Felix trata de mediar entre los dos matadores con lágrimas en los ojos, pero al final
acaban enfrentándose y Gotrek mata a Snorri en un combate bastante corto. Si alguno de vosotros no conocía este final, espero que lo olvidéis cuanto antes. El libro termina con la vidente Morgana hablando con un demonio. Le dice que el matademonios y el humano van a ir a por él. Y este demonio responde que los estará esperando y que encontrarán su muerte. Y este demonio no es otro que Be'lakor. Matador. Bien, después de un relato de 2 páginas en las cuales simplemente se cuenta cómo Gotrek, Felix y Kolya cruzan de nuevo el bastión áurico en dirección sur, ahora ya está desmoronado en varios puntos, el último libro de la saga empieza en el Imperio. Y empieza a principios de primavera del año 2527, con una atmósfera aún peor si cabe que el libro anterior. Todo es oscuro, es frío, todo el mundo está triste, agotado, herido. En fin, un auténtico festival de alegría y jolgorio. El caso es que las hordas del caos están arrasando por todo el imperio. Y nuestros protagonistas empiezan esta última aventura luchando en Hoglan, contra una partida de hombres bestia y bárbaros Kurgan. Han pasado casi 2 años desde lo acontecido en Kislev, y desde entonces, grupos dispersos de soldados imperiales y milicianos se han ido agrupando en torno a Gotrek y Felix. Precisamente nuestro poeta se ha convertido en un referente y en un líder para muchos de ellos. Incluso para Gustav, quien pese a todo sigue siendo un joven pedante. Y Kolya también está por ahí, y junto también con un viejo matador que se ha unido a ellos. Y Max también está un poco oído, pero también está entre ellos. El objetivo de Felix en ese momento no es otro que el de volver junto a su esposa Kat en Altdorf. Porque nunca deberías haberte ido de ahí. Así pues, esta particular fuerza de combate se va enfrentando a todo lo que encuentra para llegar a la capital del imperio. En esta primera batalla, entre las hachas de Gotrek, que se lleva por delante a toda bestia que se mueve, y Felix, que logra pegarle un tiro mortal al general de los Kurgan, al final logran desmoralizar al enemigo y ganar esa batalla. Como os digo, Max también está por ahí, pero en esta batalla no interviene porque es que está totalmente ausente, inmerso en sus propios pensamientos. Después de su cautiverio en las mazmorras de Prag, está un poco ido y aparece y desaparece para hablar de visiones y profecías. Así que la razón que tenía Vlad para salvarlo, que era ayudar al imperio, pues es totalmente inválida. Esta batalla está ganada, pero mientras debaten cómo proceder a continuación, llega un soldado procedente de Altdorf anunciando que la ciudad ha caído, al igual que Talabheim. La noticia cae como un jarrón de agua fría, no solo a Felix, que esperaba al menos morir al lado de su amada, de su esposa, sino por todos los hombres ahí reunidos. Altdorf no era solo la capital de un reino, de un imperio, sino también el símbolo de su poder. Solo Middenheim al norte y Aberheim al sur parecen ser las ciudadelas lo bastante fuertes como para resistir el envite de Archaon. Middenheim está más cerca, pero a estas alturas no tienen duda de que la ciudad del Lobo Blanco estará sitiada. Y es en este momento de la discusión cuando el otro matador, llamado Lorin Lannarksson, menciona que existen unos antiguos túneles bajo las montañas centrales, unos túneles excavados por los enanos hace milenios y que comunican con la ciudad. Gotrek no se cree esas historias. Cree que son fantasías, pero en cambio Felix ve que hay una oportunidad y empiezan a discutir entre ellos y su relación es tan tensa en ese momento que Felix le acaba llamando matahermanos y Gotrek le pega un puñetazo que le deja inconsciente.
En cualquier caso, pese a todo, finalmente emprenden la marcha hacia allí y se van hacia las montañas centrales. El viaje no está exento de dificultades. Gotrek no come ni duerme y Félix tiene la constante sensación de ser vigilado por unas sombras que se mueven entre los árboles. Pasan además cerca de Wolfenburg y ven que ya está en ruinas y que entre estas ruinas están batallando dos facciones del caos rivales. Tal es la situación de la guerra en este momento. Los humanos ya ni siquiera son un actor en el combate. Pero bueno, al menos en este punto, la relación entre Gotrek y Félix empieza a relajarse un poco, como si ese puñetazo hubiera roto una barrera y a partir de ahora las cosas se estuvieran calmando, pero muy poco a poco. Al cabo de varios días, ya empezando a subir las montañas, llegan a una antiquísima ciudad enana con una fortaleza en lo alto de un acantilado. Félix observa que ni siquiera hay hangares para girocópteros en esa fortaleza del acantilado, ni aberturas para disparar cañones, lo cual da una idea bastante aproximada de la antigüedad de esa ciudadela. El matador Lorin dice que su bisabuelo estuvo aquí cuando era joven, y esto puede significar hace muchos siglos, y que estaban buscando un antiguo templo llamado Khazad Drengazi, que significa la fortaleza del primer matador. Al oírlo, Max dice que este parece ser el destino donde ha visto pelear a Gotrek y Félix en sus visiones, y que tienen que llegar a ese lugar, a Khazad Drengazi. Aunque Gotrek de nuevo cree que ese lugar es solo una leyenda y que no existe. Al caer la noche, un grupo de mutantes ataca a nuestros héroes mientras aún están en el pueblo a los pies del acantilado, y se desata una pelea. La bruja Morzana, o Marzana, le llaman de ambas formas, está observando la escena. Es la misma bruja que habían salvado en el libro anterior. Ahora, por lo visto, está del lado de los mutantes, pero no interviene para nada tampoco para ayudarles. Y encima, en mitad de la batalla, unos francotiradores empiezan a masacrar a ambos bandos. En esta refriega muere el matador Lorin Lannarksson junto con varios humanos, y Gotrek es herido de bala en un hombro, y Félix es salvado de la muerte por Max gracias al hechizo Corcel de Sombras. Al final, Félix logra detener el fuego al darse cuenta de que quien estaba disparando son los enanos de la fortaleza, y uno de los enanos lo reconoce. ¿Quién es este enano que reconoce a Félix? Pues nada menos que Malakai Makaison. Con los mutantes muertos o huyendo, los enanos de Makaison dan la bienvenida al grupo, después de haberles disparado, y los llevan hasta la ciudadela, cruzando un puente de metal en el acantilado que da a la entrada de la fortaleza, que está dentro de la montaña. Vaya, la típica imagen de una ciudadela enana, vaya. Y una vez dentro, los enanos se ocupan de los humanos heridos. Por fin, un momento de descanso y seguridad, después de muchas semanas, meses de hecho, o años, luchando sin cesar. Es entonces cuando Makaison aprovecha la pausa para hablar con sus antiguos compañeros de aventuras. Y les cuenta que efectivamente marchó desde Karak Kadrin junto a Ungrim Puño Hierro hacia Silvania con un ejército de matadores, pero que por el camino se toparon con una enorme horda de hombres bestia. Sabemos por otros libros que esta horda estaba liderada por Malagor, el profeta oscuro, y que pretendía detener el ritual para resucitar a Nagash. De eso hace ya 3 años. El caso es que las bestias fueron derrotadas, pero el ejército enano quedó reducido casi a la nada. Tan solo sobrevivió una quinta parte del ejército.
Dice también que no sabe cuál es el destino del resto de fortalezas principales enanas. Pero entonces interviene Max, que de alguna forma que no sabemos, pues sí sabe cuál es la situación de estas fortalezas. Y no es nada buena. Karak Kadrin, Karak Hirn, Karak Ocho Picos, Karak Azul, Karak Isor han sido conquistadas por los Skavens. Tan solo resisten Bar Akbar y Karaz Akarak, el pico eterno. La cosa pinta bastante mal. En cualquier caso, después de la pírrica victoria contra los hombres bestia, Maccason vino hasta esta ciudadela, hasta esta fortaleza donde se encuentra ahora, junto a varios enanos e ingenieros, y la convirtió en su nuevo laboratorio. De hecho, las paredes y el techo, sumamente antiguos, están plagados de cables y luces que iluminan todo el recinto. Malakai ha descubierto nada menos que la electricidad. No es coña, no, es así. Y no solo eso, el ingeniero matador los lleva a la cima de la fortaleza y ahí les muestra su nueva obra. Otro dirigible. Mientras el grupo protagonista se pone al día en la fortaleza enana, en la parte baja de la ciudad, donde se habían enfrentado a los mutantes, llega un nuevo ejército del caos, una nueva amenaza. No se trata de mutantes ni de una partida de guerra itinerante. Es un verdadero ejército de guerreros, bárbaros y hombres bestia. Y su líder es un campeón llamado Kagashfel. Y no uno cualquiera. Sí, sé que nunca habéis oído hablar de él, pero es singular por dos razones. La primera es que por alguna incomprensible razón lleva las 4 marcas del caos, la marca de los 4 dioses del caos. Y la segunda es que es un seguidor del Señor Oscuro, es decir, de Be'lakor. Este señor, lleva las 4 marcas del caos, pero no sigue a ninguno de ellos, en fin. Este señor había sido antaño un prisionero de los enanos del caos, pero lideró una revuelta contra sus amos. Logró destruir las puertas de Zar, uno de los más importantes enclaves de los enanos caóticos, y posteriormente se dirigió a las montañas de los lamentos, donde conquistó y destruyó en nombre de los dioses oscuros. Hasta que estos le dijeron que fuera hacia el oeste. En la batalla del inicio de la novela, el paladín que mata a Félix con un disparo no era otro que el propio hijo de Kagashfel. Y en su funeral, Be'lakor se le apareció y le dijo que los responsables de su muerte habían sido un enano matador y un humano, y que estos podrían llegar a detener nada menos que el fin de los tiempos, ya que se dirigen a un lugar de gran poder. Y por tanto, la misión de Kagashfel era detenerlos. Y no solo eso, Be'lakor le dijo también que de esta manera el Señor Oscuro podría convertirse en el 5º dios del caos. Así que ya sabemos cuál es la meta de Be'lakor. Muy bien, cuando Kagashfel llega a las ruinas de la antigua ciudad enana, se encuentra allí a Morzana, que también parece que sirve a Be'lakor. Aunque el chamán de Fel le advierte que no debería confiar en la bruja, el Señor del Caos ve que también sirve al mismo Señor y que posee un gran poder, así que acepta su consejo y se dispone a asaltar la ciudadela enana. Como os he comentado antes, solo hay una entrada en la ciudadela, cuya puerta de acero está precedida de un acantilado, el cual tan solo se puede sortear cruzando un puente metálico. Así que lo primero que hace Kagashfel es mandar a las tropas de hombres bestia para que prueben las defensas. Enseguida se disparan las alarmas y los enanos se colocan en las troneras para defender la puerta, liberando una lluvia de proyectiles que destrozan a las huestes del caos. Entonces, sabiendo que su armadura es invulnerable a este tipo de proyectiles mundanos, el Señor del Caos se adelanta a sus tropas, se yergue ante las puertas, abre la boca y vomita una nube de moscas de Nargel. Estas entran por las troneras y por alguna razón hacen estallar las máquinas de guerra apostadas allí. Deben ser moscas de Nargel explosivas. El caso es que la explosión es tan fuerte que revienta una parte de la pared junto a la puerta. Y claro, esta,
sin las bisagras que la sustentan, cae al suelo con un gran estrépito. La entrada de la ciudadela está abierta. Pero entonces aparece Gotrek, entre los escombros y el polvo, empuñando su hacha y retando a Kagashfel. Paralelamente, Max y Félix, que aún se encuentran junto al dirigible, observan la escena con atención. Y es entonces cuando una sombra, la sombra que veía a Félix por el rabillo del ojo viniendo hasta aquí, se abalanza sobre ellos estrangulándolos. Esta sombra no es otra cosa que Be'lakor incorpóreo. Max empieza a entonar hechizos para defenderse y ambos se enfrascan en un combate mágico y de voluntades. Félix no puede hacer nada para ayudarlo y Gotrek está lejos, así que pensando rápido coge a uno de los girocópteros del hangar y recordando las lecciones del joven y difunto Borek, se lanza volando hacia abajo. Gotrek y Kagashfel están librando un duelo épico en el puente de metal, sin que nadie se atreva a acercarse. Por una vez parece que Gotrek está perdiendo, está retrocediendo. El Señor del Caos no solo es muy poderoso, sino que tiene un arma y una armadura mágicas realmente potentes. Gotrek, agotado, pone una rodilla en el suelo, y el momento es aprovechado por Félix para disparar el chorro de vapor de agua hirviendo sobre su rival. Pero ni con estas consigue hacerle daño. El campeón del Señor Oscuro se ríe con desdén, confiando en que ningún ataque puede herirlo. Hasta que Félix hace lo único que no esperaba: lanzarse con el girocóptero directamente hacia él. El poeta salta de la máquina en el último momento y el aparato choca y explota contra Fel. La explosión deja el puente de metal retorcido y medio cayendo. Pese a comerse a un girocóptero entero, el campeón del caos sigue con vida, aferrándose a uno de los laterales del puente para no caer en el vacío. Así que Gotrek no tiene más que ir hacia él, le destroza la mano y Kagashfel cae cientos de metros. El golpe contra el suelo es tremendo, pero antes de morir, Morthana se le acerca y le dice un enigmático: «Ya has cumplido tu misión al servicio del Señor Oscuro». Pese a haber terminado con el general enemigo y teniendo el único acceso controlado, los enanos, por alguna razón, deciden evacuar la ciudadela. Así que embarcan todo el mundo al dirigible y se marchan de ahí. No se dice, pero entendemos que Max ha logrado liberarse de Be'lakor temporalmente. El caso es que Félix cae muerto de sueño después de 2 batallas casi seguidas. Mientras está durmiendo, la bruja Morthana aparece en sus sueños y le revela algo importante y trascendente. Félix aparece en la escena donde Snorri salvó a una mujer del ataque de unas arañas gigantes. Este episodio lo contó el propio Snorri en el libro Matachamanes. Bien, pues resulta que esa mujer no era otra que Morthana, y que las arañas no la estaban atacando, sino custodiando. Eran sus guardianas. Snorri debería haber muerto por los pinchazos envenenados de las arañas, pero Morthana le devolvió la vida, trazando con su uña nuevas líneas de destino en la mano del matador. Con Snorri vivo pero inconsciente, Morthana empieza a hablar con Félix. Le dice que quiere ayudarlos, pero que su alma pertenece al Señor Oscuro. Le dice también que Félix está vivo porque ella así lo ha querido y que le ha ido mostrando por dónde y cuándo debería ir en cada momento. Es decir, que también ha trazado su destino y que el destino de Snorri era el de morir por la mano de Gotrek, porque esto crearía un vínculo entre el matador y Félix. Claro, porque en 20 años juntos, Gotrek y Félix no han creado ningún tipo de vínculo. Le dice también que este mundo ya está condenado, pero que sus acciones en el futuro inmediato
pueden salvar el mundo que vendrá. Lo cual no es lo mismo que lo que había dicho anteriormente, ni lo que había afirmado Be'lakor al inicio del libro. Pero bueno. Saber que Snorri había encontrado finalmente su muerte en combate contra las arañas, pero que le habían devuelto a la vida tan solo para que sufriera más y para que lo matara su mejor amigo, pone a Felix de bastante mal humor. Enterarse de que todas las decisiones que ha tomado en su vida en realidad las ha escogido una vieja bruja en su lugar, eleva el enojo del poeta a un nivel superior. Así que Morgana termina su visión y despierta a Felix. Tomemos aire. Bien, la situación pues es que los enanos que vivían y trabajaban con Makaison, junto con Max, Gustav, Kolya, Gotrek y demás, han dejado un formidable baluarte defensivo con cientos de armas de disparo para de nuevo huir. Sí, Gotrek ya ha huido como 5 veces en estos 2 libros, así que dejan atrás a una ciudadela ancestral a manos de los seguidores del caos. El caso es que Makaison quiere ir a Karazakarak. ¿Por qué? Os preguntaréis, si Karazakarak está muy lejos. ¿Por qué no ir a Middenheim? Pues porque Makaison dice que no tiene ninguna brújula para llegar a Middenheim. Ya bueno, es muy normal que necesite una brújula para ir a una ciudad que se encuentra a tiro de piedra desde su ubicación, dado que ya están en las montañas centrales, pero no necesitan ninguna brújula para llegar hasta Karazakarak, que se encuentra a miles de leguas de distancia en medio de las montañas del fin del mundo. Al final, puñetazo de Gotrek mediante, Makaison accede a dirigirse a Middenheim. Parece que Gotrek le está cogiendo gustillo a eso de zurrar a sus amigos. Por desgracia, durante el trayecto se abre un portal del caos en el mismísimo cielo, una grieta de disformidad. Y de la brecha empiezan a salir demonios alados, furias a mansalva. Y entre ellas, una figura colosal mucho más grande, el propio Be'lakor. Mientras las furias se lanzan como flechas a atacar la nave y a su tripulación, Be'lakor abre la puerta posterior de la nave con su espada como si fuera mantequilla y entra en el hangar de popa. En ese momento crucial, al fin, Gotrek y Felix parecen haber superado sus diferencias. Menos mal. El matador le hace un juramento a Felix, que le llevará a Middenheim cueste lo que cueste, porque si Kat sigue viva, parece ser que es el único lugar al que podría encontrarse. Así que Gotrek se dirige hacia popa mientras Felix se encamina a cubierta para luchar contra las furias. El matador entra al hangar de popa y se encuentra con Kolya y Gustav ante la inmensa presencia de Be'lakor. Y al verlo, Be'lakor deja que un viejo conocido, un rival anteriormente derrotado por nuestros héroes, tome su cuerpo, posea el cuerpo del propio Be'lakor y llegue desde la disformidad. El terror. Se trata nada menos que del devorador de almas al que se enfrentaron en Khazad-dûm y que fue derrotado gracias al hacha de Gotrek y al martillo mágico que le lanzó Felix. El terror es aún más grande que Be'lakor y reconoce al enano. Dice que ha podido volver a la realidad antes de los 1000 años de reclusión en el reino del caos gracias a Be'lakor y que ahora es el general de sus huestes demoníacas. Gotrek y el devorador de almas se enfrentan dentro del hangar mientras el dirigible va de un lado a otro. Kolya trata de ayudar al enano, pero recibe un revés del demonio que lo deja medio muerto. Esta vez el terror empieza a apalizar a Gotrek, pero cuando está a punto de matarlo, reventándole la cabeza con su garra, Be'lakor le ordena que no lo haga. Le detiene y lo envía de vuelta a la disformidad. El príncipe demonio vuelve a tomar forma tan solo para acabar con Kolya, para salvar a Gotrek, y después se va volando. No se sabe por qué, pero después de 2 libros tratando de matar a Gotrek y Felix, ahora Be'lakor decide perdonarle la vida 2 veces. Y se va. En fin. Mientras, Max sigue encubierta tratando de cerrar el portal del caos, mientras Felix lucha contra las furias. Y entonces aparece de nuevo Be'lakor y se enfrenta mágicamente contra Max.
Aunque habíamos quedado que le perdonaba la vida a Gotrek, 5 segundos después parece que ha cambiado de idea y quiere destruir la nave. El duelo va subiendo de nivel y las oleadas mágicas son enormes. Al final, con un esfuerzo sobrehumano, Max logra desterrar al demonio, pero se produce una implosión y la onda expansiva golpea a Max y lo lanza por los aires, cayendo por la borda del dirigible. Totalmente agotado y a punto de desmayarse, no puede hacer ningún hechizo para salvarse, y Max Schreiber desaparece para siempre entre las nubes. La muerte de Max, además de la de muchos otros tripulantes enanos, es un duro golpe para Gotrek y Felix. La muerte de Kolya, al igual que para el lector, pasa sin pena ni gloria. Felix se da cuenta de que las visiones y las profecías de Max se han ido cumpliendo y que en lugar de ir a Middenheim, tal vez tendrían que ir a ese lugar arcano conocido como Casa Drengazi, la fortaleza del primer matador. Pero claro, no tienen ni idea de dónde puede estar. Dado que no saben cómo llegar hasta ahí, de hecho ni siquiera saben si existe en realidad, Felix le dice a Malakai que suba el dirigible por encima de las nubes. Y cuando lo hacen, milagrosamente ven una antigua fortaleza en la cima de una montaña muy alta justo enfrente de ellos. ¡Oh! Menuda suerte que han tenido. Y para allí que van con el dirigible. A continuación os cito su descripción. Era una ciudadela en el cielo, con sus monolíticas puertas de roble con franjas de hierro, rodeadas no por agua ni por una zanja, sino por un foso de nubes blancas. Los muros de piedra pálida y luminosa ascendían hasta la cima, alzándose en cada círculo sucesivo como si la montaña se hubiera abierto paso a través de los cimientos de la ancestral fortificación. Las ventanas plomadas y las inscripciones rúnicas reflejaban los deslumbrantes rayos de sol, y el rostro circunspecto de Grimnir brillaba en las fachadas de edificios con distintos tonos de oro, plata y latón. La fortaleza enana parecía tan antigua como las estrellas, y sin embargo con un aspecto inmaculado, como si hubiera estado esperando vacía todos estos milenios a que pies mortales la pisaran. Bien, pues finalmente nuestros compañeros llegan volando hasta ahí y descienden con el dirigible hasta el patio de armas de la ciudadela, donde desembarcan. Macaison, por si acaso, lleva un auténtico arsenal encima. Pero la fortaleza no está vacía. Le salen al encuentro unos enanos con pinta de matadores, pero vestidos como sacerdotes. Y el líder de estos matadores sacerdote les dice en una versión de Cazalit muy antiguo que les estaban esperando, que les había sido profetizado. De hecho, es una versión tan antigua del idioma enano que tan solo Macaison puede entenderlos. Y esto es así porque a lo largo de todas las novelas, desde Matademonios, siempre se ha dicho que Macaison tiene un acento extraño, tiene un acento como extranjero. Bueno, pues aquí por alguna razón se vincula este idioma extranjero a que es capaz de entender este Cazalit antiguo. Bien, la cuestión es que estos sacerdotes cogen a Gotrek y Felix y les acompañan solo a ellos dos, el resto se queda en el patio. Los cogen y entran al interior de un gran templo. Y les cierran las puertas tras ellos y se quedan solos. Es ahí, en esta gran sala del templo, donde se les aparece nada más y nada menos que la retumbante voz de un dios, del dios enano Grimnir. Inicialmente pregunta al matador si está preparado para lo que ha venido a hacer, cosa que Gotrek no sabe nada. Entonces esta voz toma la forma de Gurney, el padre de Gotrek, y le insta a abandonar el lugar. Más tarde el dios toma la forma de Krell y se bate contra Gotrek para probar su fortaleza. Gotrek consigue acabar con su antiguo enemigo y entonces es Felix quien pasa a ser el centro de atención. El poeta es trasladado mental o físicamente hasta Middenheim, donde Archaon está asediando la ciudad en ese momento. Pero no es una visión de lo que está pasando en ese preciso momento. Por otros libros sabemos que mientras Gotrek y Felix se encuentran en Casa Drengazi, Archaon está luchando contra Valten en la ciudad,
eso sí, en Middenheim. Pero eso no es lo que está viendo Félix. Lo que está viviendo más que viendo es lo que ocurrirá dentro de un año. Es decir, la batalla final contra los encarnados. La batalla final de los encarnados contra las hordas de Archaon. Félix se encuentra dentro de una torre de Middenheim, viendo cómo los soldados imperiales se enfrentan a las hordas del caos. Y no está solo en aquella sala. Los hechiceros del caos gemelos Kelmain y Loigor también están ahí, invitando a Félix a unirse a su partida de ajedrez. Félix le pregunta si aquello es real, y los hechiceros le responden con otra pregunta. ¿Qué puede considerarse real y qué no? No se trata de una decisión binaria. Entonces el poeta echa un vistazo por la ventana y ve a Kagash Fel luchando junto a Arek Corazón de Demonio, recordemos, el comandante de Zinj que asedió Prague en Matabestias. Contra ellos se alza una impresionante fuerza de soldados imperiales, pero también de bretonianos y enanos, liderados por Ungrim Puñohierro, el cual desprende una aura mágica a su alrededor. Félix sale al exterior y se encuentra con muchos de sus antiguos compañeros que se están preparando para la lucha y se alegran de verlo. Entre ellos, el caballero Aldred, los matadores Uli, Bjorni e incluso Snorri. Incluso se encuentra con Ulrika. Pero Félix solo tiene un objetivo: encontrar a Kat. Y entonces se desata la batalla. La horda de Archaon ataca en medio de la ciudad. Entonces Félix se da cuenta de algo increíble de creer. Los Pieles Verdes, liderados por un enorme señor de la guerra tuerto, es decir, Grimgor, están luchando junto a los humanos y los enanos. Más allá, también observa regimientos de elfos, de las 3 razas, luchando codo con codo, al mando de un general terrorífico que monta un dragón negro. Pero, para horror y negrura, la que yace junto a él, un pozo de poder oscuro, casi como un dios de enorme estatura, cuyo nombre casi no quiere ni recordar: Nagash. La batalla final ha comenzado. De repente, al lado de Félix aparecen Teclis y Morzana, y le repiten aquello de que Félix no entiende nada, y que es el fin, y que depende de él salvarlo todo. Al final resulta que Morzana está de parte de los buenos. Bueno, por fin lo sabemos. Todo ello sin especificar nada más. Le dicen que puede salvarlo todo, pero no le dicen cómo. Entonces el entorno de Félix vuelve a cambiar y se encuentra en una habitación junto a Kat, donde se dice todo lo que se quieren y demás, y que lo sienten mucho. Y entonces Kat le enseña a Félix su hija recién nacida, Rosa Jaeger. Y después de eso, Félix vuelve en sí. De nuevo en la sala oscura, junto a Gotrek y Grimnir, ahora el dios ha tomado su verdadera forma, la de un matador mucho más alto que Gotrek, de la estatura del propio Félix y con una masa de músculos que parecen a punto de reventar de su cuerpo, y una voz que parece surgir de la propia montaña. Le dice a Gotrek que hasta ahora ha sido un gran matador y que debe ser su sustituto para mantener a raya al caos, pero que debe entrar en la siguiente sala solo. Gotrek dice que sin Félix no se va a ninguna parte. Esto acaba en una discusión y acaba enfrentándose al propio Grimnir, que en realidad es el que está ahí, solo tiene una parte de su ser. No se comprende muy bien, pero el verdadero Grimnir, mientras está teniendo lugar todo esto, sigue en el portal del caos luchando contra los demonios. Es como si fuera el que está luchando contra Gotrek, es como si fuera una especie de reflejo de Avatar. Total, que con bastante facilidad esta porción de poder de Grimnir detiene los golpes de Gotrek, contraataca y de un plumazo lo mata. No lo he resumido demasiado, es así de rápido y de inexacto. Ni siquiera dicen dónde hunde su hacha, dónde hiere a Gotrek. Sencillamente lo mata. El caso es que Félix se enfada mucho en ese momento y ataca al propio Grimnir.
y por alguna razón Grimnir no esperaba que un ejemplar de la raza de los humanos demostrara tanto valor. Así que detiene sin ningún tipo de esfuerzo el ataque de Félix y dice: bueno, tampoco voy a esperar otros 10.000 años a que venga alguien. Así que pone una mano encima de Gotrek y le resucita. Incluso le devuelve el ojo que había perdido en el primer libro. Y punto. Y ahora sí, Grimnir les dice que pueden pasar a la siguiente sala, que es el umbral a las puertas del caos. Le da a Gotrek su hacha gemela, que era la de Thorgrim, custodio de agravios, y le dice que Thorgrim ya está muerto. Y de alguna forma, inexplicablemente, este objeto ha ido a parar a sus manos, de Karazakarak hasta allí. Y Grimnir libera la última runa de este hacha, la runa de la liberación, la que puede matar a los mismísimos dioses del caos. Y para ahí que van. Mientras, en el exterior, las tropas del caos de Kagashfell, ahora liderados por Morzana, llegan a los pies de la montaña de Casa Drengazi. Como es imposible escalar los acantilados hasta la ciudadela, se aparece Be'lakor y ¿qué hace? Pues levanta kilómetros y kilómetros cuadrados de las montañas de alrededor en un seísmo de proporciones cataclísmicas, para que el nivel del suelo del ejército del caos quede a la misma altura que la fortaleza enana. En fin, los matadores sacerdote, junto a Malakai Macaison, Gustav y los 4 ingenieros enanos que quedan, empiezan a disparar y a luchar con todo lo que tienen, pero la marea de enemigos es de largo muy superior y acaban por engullirlos a todos. Por su parte, Be'lakor entra como un flechazo hacia el interior del templo para evitar que Gotrek llegue a su destino. Y efectivamente, Gotrek y Félix van pasando por distintas salas y pasillos subterráneos plagadas de demonios hasta llegar a una gran cámara abovedada. Y al fondo de la misma se encuentra el portal del caos. Un portal del caos que por lo visto nadie sabía que estaba en las montañas centrales del imperio, pero aquí está. Observan como en el otro lado del portal está el verdadero Grimnir, que es del tamaño de un edificio, luchando contra los demonios incansablemente desde hace milenios. Pero esta sala no está vacía. El salón está presidido por un trono donde se sienta Be'lakor, que, bueno, de alguna manera pues los ha adelantado y se ha sentado en su trono. Y está custodiado en sus flancos por un gran demonio de cada dios. De nuevo, el terror, el devorador de almas, y también el guardián de los secretos de Mataelfos, además de una gran inmundicia de un señor de la transformación. De nuevo nos encontramos con el sinsentido de que Grimnir no deja pasar a ningún demonio porque está luchando en el portal, pero resulta que en la cámara que hay detrás de él no solo hay cientos de ellos, sino 4 grandes demonios y su comandante supremo, que es Be'lakor. Así que, bueno, no sé qué está haciendo Grimnir. En fin, Be'lakor les dice a Gotrek y Félix que gracias a ellos se convertirá en el 5.º dios del caos. El cómo o el por qué tampoco lo sabemos, es un misterio. Y entonces ordena al devorador de almas, al terror, acabar con ellos mientras el propio Be'lakor y los otros 3 grandes demonios traspasan el portal y empiezan a atacar a Grimnir por la espalda. El devorador de almas ataca a Gotrek mientras Félix resiste como puede la horda de mastines y otros demonios que se le echan encima. Y de forma extraordinaria logra zafarse de todos ellos, subir una escalinata, colgarse de un candelabro que oportunamente se encuentra dentro de una cueva, salta a la espalda del devorador de almas y le clava su espada hasta la empuñadura. El terror ruge de dolor y Gotrek aprovecha para escabullirse e ir a por Be'lakor, para salvar a Grimnir. Félix de nuevo logra subir las escaleras de nuevo, pero ahora desarmado, y por lo que se ve ningún demonio le presta atención, salvo el devorador de almas, que jura por todos los dioses comerse su alma. Bueno, en realidad no dice nada, pero la impresión es esta. Entonces, mientras Gotrek y Be'lakor están librando su duelo, por detrás se acerca el terror, ciego de furia, para cargar contra Félix. A lo que Félix se agacha
y con la embestida de su carga, el devorador de almas ensarta a Be'lakor con sus cuernos y su mole arrastra a todos hacia el portal del caos. Una escena digna de Tom y Jerry. Félix levanta la cabeza y se encuentra en una literalmente interminable llanura. No hay ni rastro de Be'lakor y Gotrek ha logrado decapitar al terror. Así, de golpe, Félix levanta la cabeza. ¡Uop! ¿Qué ha pasado? Y ya se encuentra con Gotrek sujetando la cabeza con cuernos del devorador de almas, que es la imagen que aparece en la portada del libro. Ni rastro de los demás demonios. No se sabe qué ha pasado, pero han desaparecido. Pero quien sí se encuentra ahí es Grimnir, ahora sí el de verdad, que de nuevo tiene la estatura tan solo un poco más alta de lo normal para un enano. Este señor también sube y baja, que da gusto. Y entonces le dice a Gotrek que debe ser su sucesor, que él tiene que volver al mundo real para librar su última batalla. Félix trata de disuadirlo, de disuadir a Gotrek. Les dice que el mundo estará perdido sin el matador. Pero ambos matadores saben que el mundo ya está perdido, de todos modos. Por primera vez en toda la saga, Gotrek se dirige a Félix por su nombre de pila. Y mientras este, no sé cómo, vuelve a cruzar el portal del caos como succionado, Gotrek le dice: «Acuérdate de mí». Y Gotrek se queda en el reino del caos para toda la eternidad, ocupando el lugar de Grimnir. Bueno, todo parece indicar que al menos Félix sale con vida, pero no. De golpe y porrazo nos dicen que Félix, que ha sido succionado por este portal y en teoría pues volvía a esa sala, ahora se encuentra atrapado en medio de unos escombros en esta cámara que por lo visto se ha derrumbado. Desconocemos la razón. Y ahí, mientras espera a que se le acabe el oxígeno y muera entre estertores, saca su viejo diario y anota sus últimas palabras, por si alguien algún día logra encontrarlo. Y aquí, y así, termina la saga de Gotrek y Félix. Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Es tan triste que la mayor saga de Warhammer cayera en manos de este señor que es para ponerse a llorar. Y lo digo en serio. Muchísimos de vosotros crecisteis en Warhammer, como yo, con Gotrek y Félix, aunque jugarais con cualquier otro ejército. Es evidente que a nadie le gustó que el mundo acabara estallando. El fin de los tiempos os puede gustar más o menos, pero esto no tiene nombre. Tuve que leerme 3 veces muchos de los pasajes de ambas novelas para poder entender lo que estaba sucediendo, para entender qué pretendía explicar el autor, para entender algo. En muchas ocasiones hay líneas de diálogo que es que no sabes quién demonios está hablando. Y eso incluye el final. Es tan raro y absurdo que te quedas con cara de tonto cuando llegas a la última página, porque es que no has entendido nada. Francamente, tengo una lista interminable de errores narrativos y cronológicos. Pero no quiero que esto se convierta en un pozo de odio, maldiciones y resentimiento más de la cuenta. Así que os voy a contar tan solo los más graves. Y el primero de ellos es la propia relación entre Gotrek y Félix. Dios santo, es que parece que se odian y están en continuo resentimiento el uno con el otro, a lo largo de 2 novelas, o de casi 2 novelas. Félix siempre quejándose de que está viejo, cuando en realidad nos dijeron que para él no habían pasado los años, y su sobrino recordándoselo constantemente. Gotrek es insoportable. La atmósfera de la novela es siempre decadente, triste, pesimista. Eso genera un malestar, un mal rollo, que el propio lector que es para tirarse de un puente. Llega incluso al punto en que durante una discusión Gotrek le da tal puñetazo a Félix que lo deja inconsciente. Eso no mola. Eso no mola nada. Al inicio de Mata Hermanos, Félix incluso se pregunta si Gotrek y él habían llegado a ser amigos alguna vez. ¿En serio? 20 años juntos
salvándose la vida mutuamente en innumerables ocasiones, ayudándose, Félix recibiendo el título de amigo de los enanos, siendo el único confidente de Gotrek, y se preguntan si alguna vez han sido amigos. ¿Eso no significa nada? El agravio de Snorri, aunque el autor va cogiendo elementos de libros anteriores, se inventa que mató a la familia de Gotrek. Vamos, hombre, Snorri conocía a esa familia, y me estás diciendo que en todos los libros anteriores había ocultado eso a su mejor amigo. Por favor. Y que los confundió por goblins porque iba borracho, pero ¿qué tipo de argumento es ese? Es que... Y su muerte, la muerte de Snorri, es inaceptable. Por no hablar de Colia, que tiene un interés nulo en todo momento para el lector, que no aporta nada. Al igual que Gustav, el sobrino de Félix, que a menudo incluso te olvidas que está ahí, que siguen vivos, porque es que su papel es nulo también en todo momento. Ni siquiera se explica por qué Colia decide pasar de su hermano malherido y seguir a Gotrek a Prague, porque le cae mal y quiere verle morir. Bueno, sí, es que qué importante, es que me mató mi caballo y ahora quiero verle morir. Pero ¿qué es esto? Al inicio de la novela nos presentan a Colia como un experto rastreador. Esa es otra cosa. Es tan experto que ni siquiera con pisadas encima de la nieve puede distinguir los pasos de un enano. Porque antes de conocerse, van siguiendo su rastro de cuerpos de norteños mutilados y demás, y creen que es una bestia. Menudo rastreador, si una huella encima de la nieve no sabe distinguir un pie enano de una zarpa. En fin. Quizá se deba a que en este libro Gotrek resulta que lleva botas forradas de hierro, que también es una novedad. No sé por qué a este señor, al autor, se le ocurrió que, a diferencia del resto de novelas, aquí Gotrek iría con calzado. Bueno. Por cierto, que aquí Snorri vuelve a tener 3 clavos en la cabeza. Si el señor Gaimer, es decir, antes de que se lo arrancara el sacerdote de Grimnir, si el señor Gaimer se hubiera estudiado bien el trasfondo, sabría que en el segundo libro de la trilogía de Ulrica le meten 2 clavos más, así que no tiene 3 en la cabeza, tenía 5. Pero bueno. ¿Y qué hay de Kat? Que la han convertido de una persona alegre y letal a un ser enfermizo. O de Max, que ahora resulta que puede dominar aún más vientos de la magia, ahora también el saber de los cielos, superando incluso a Baltasar Gelt. O de Ulrica, que ha vuelto al redil de los von Karstein, cosa que, bueno, me parece factible, eso sí, pero resulta que también es una hechicera de la leche. Y hablando de Ulrica, pasamos al siguiente gran error. Resulta que Ulrica está luchando junto a Vlad von Karstein en el Bastión Áurico desde al menos el verano de 2524. Cuando, según el fin de los tiempos, Nagash no resucita hasta otoño, y por lo tanto, Vlad no existía en ese momento. De hecho, la novela va tantas veces adelante y atrás en el tiempo que trabajo tienes en saber cuándo demonios está ocurriendo cada capítulo. En otras ocasiones se cambia de escenario y de personajes sin que ni siquiera haya un doble espacio entre párrafos. De modo que hasta que no vuelves a releerlo, no te das cuenta de que entre una escena y otra hay un salto que no está indicado. Y hablando de Vlad, dice que tiene sangre kislevita. ¿Cómo? Perdona, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a tener sangre kislevita? Por Dios, ni siquiera... Es que este tío ni siquiera ha leído los libros de Nagash o de Josh Reynolds. Seguramente lo dice porque en antiguos libros de ejército se decía que Vlad tenía acento kislevita. Pero tenía acento kislevita porque vivió allí durante muchos años, no porque fuera kislevita. Aunque quizá lo más flagrante de todo es que durante ambos libros se ha ido repitiendo un mantra por parte de varios personajes, de Max, de Teclis, de Belacor, de Morzana, que el fin de los tiempos se acerca y que solo Gotrek y Félix pueden detenerlo. Muy bien, pues Gotrek y Félix han cumplido su misión al dedillo. Han derrotado a ejércitos, han derrotado a Throg,
Han derrotado a Be'lakor 2 veces, al terror, a miles de enemigos, han llegado donde debían llegar, han evitado que Be'lakor gane y han logrado liberar a Grimnir de su carga y a su vez mantener a raya el portal del caos. ¿Y bien? ¿De qué ha servido todo esto? Pero si han ganado. Y aún así el mundo se va al garete. O sea, después de 700 páginas de lectura, el autor nos dice: bueno, sí, lo han conseguido, pero eso no cambia nada. ¿Perdona? ¿Nos has troleado durante 2 libros? ¿De qué demonios ha servido de que Gotrek se convierta en el nuevo guardián de la Puerta del Caos si el caos ya ha entrado? ¿Pero qué engaño es este? Es que estoy muy indignado. Es una auténtica basura de final. En fin, hasta aquí un rápido resumen, os aseguro que ha sido rápido y breve, resumen de los fallos enormes de la novela. Ya me ha quedado un poco más a gusto. Pero hay que decir siempre las cosas como son, las buenas y las malas, y también tiene algunas cosillas buenas. Por ejemplo, el arco argumental alrededor de Be'lakor, que sea ese villano en la sombra, bueno, puede ser interesante. Su enfrentamiento contra Max, el acoso a Félix y su duelo final contra Gotrek, bueno, no están mal. Al igual que el descubrimiento del santuario de Grimnir y sus sacerdotes, aunque bueno, es que también tiene muchos fallos. O el encuentro con el avatar de Grimnir, la aparición de viejos enemigos como el terror o el gran demonio de Slanesh de Mataelfos, esto está bien traído. La aparición de Aekol Helbras, también un antiguo personaje especial del caos que mola bastante, aunque bueno, su muerte fue también muy lamentable. A Throck incluso terminas cogiéndole cariño, entiendes sus motivaciones, porque lo que quiere Throck, que antes no lo he comentado, es... Throck, como sabéis, es un troll enorme y muy fuerte, con una capacidad regenerativa inmensa, pero que además es muy inteligente. O sea, no es que sea inteligente, es que es muy inteligente. Y su maldición es ser el único miembro de su raza que es inteligente. Entonces eso le provoca un sentimiento de soledad y de tristeza, porque ve como muchos otros miembros de su raza, de trolls, son fuertes y podrían dominar el mundo o podrían tener una gran civilización, pero como son muy cortos, pues no pueden hacerlo. Entonces el objetivo de Throck es coger a todos esos magos que va cogiendo por todo el mundo y que mediante la magia consigan hacer inteligente a su raza. Pero bueno, como sabéis, no lo consigue. Por cierto, si habéis leído los libros del fin de los tiempos, sabréis que en realidad Throck no muere luchando contra Gotrek, dado que en 2528 se encuentra en Middenheim, luchando junto a Archaon. Otro dato relevante es que al final, por fin, Gotrek acaba dirigiéndose a Félix por su nombre de pila en lugar del típico humano, ¿no? Eso también es un buen detalle. Pero es que ese es el problema. Hay algunos detalles buenos dentro de 2 libros malos, muy malos. Y en el primero, aunque cuesta, aún tiene su línea argumental, pero es que el segundo libro es un caos. Parece que las cosas se van de un lado para otro, adelante y atrás, sin que los protagonistas tengan en ningún momento un objetivo concreto. Es que no saben hacia dónde van. Es que se dejan llevar por la marea. Hay otro personaje que vale la pena destacar, Morthana, que en otras ocasiones se hace llamar Marcena. En la cultura eslava del mundo real existe una diosa pagana llamada así. Se trata de una divinidad asociada al cambio estacional, al invierno y a los sueños. Claramente Gaimer cogió esta idea y la trasladó al universo de Warhammer, pero es un personaje que ni siquiera aparece en los libros de rol, tan solo aparece en otro libro y es del mismo autor, en City of Damned, una novela en que Gotrek y Félix, como os comentaba al inicio, están en Morhaim. De ese libro sabemos que Marcena era una niña nacida en Morhaim en la época de Magnus el Piadoso, es decir, en el 2300. Después de la Gran Guerra contra el Caos, Magnus se dirigió a Morhaim para acabar con la mancha del caos en la ciudad y reducirla a escombros,
así que ordenó quemarla y con ella a sus cientos de habitantes que había dentro, entre los cuales los padres de Morthana. Entonces Be'lakor la tomó bajo su tutela, porque Morthana se salvó, y le dijo que viajara hasta el castillo Drachenfels. Este castillo, como sabéis, se encuentra en las montañas grises, en la cordillera que limita a Bretonia con el Imperio. Pero si este castillo es famoso por algo, es por haber sido el cubil del demonólogo del mismo nombre. Y también porque un siglo antes, un portal del caos fue abierto en ese lugar, dando rienda suelta a la entrada de demonios. En fin, se trata de un lugar poco recomendable, desde luego. El caso es que de ese libro no canónico pasamos a Matahermanos, donde aparece este personaje, ya anciana, viviendo en los bosques de Kislev. Así que recogiendo algunos datos de Matachamanes de Nathan Long, Gaimer hizo que esta mujer a la que salvó Snorri del ataque de unas arañas gigantes en realidad fuera una bruja kislevita al servicio de Be'lakor, con el don de ver el futuro. Este tipo de brujas relacionadas con la comunicación con los demonios y con dones proféticos sí que forman parte del trasfondo de Kislev. El caso es que primero se nos presenta a esta mujer como aliada de los kislevitas, porque Kolia y los suyos iban a salvarla. Luego aparece como sirviente de Be'lakor. Luego, al final en Matahermanos se dice que le dice a Be'lakor que puede poseer su alma, pero nunca poseerá su corazón. Luego la vemos junto a Teclis. ¿Qué demonios significa esto? ¿Está a sus órdenes o no? La forma en que Gaimer ha cogido este personaje para intentar explicar ese doble juego no está bien argumentado en ningún momento. En el segundo libro descubrimos además que ha sido ella durante toda la saga, quien ha dirigido a Gotrek, a Felix y a Snorri y a todos sus amigos hacia su destino, que todo forma parte de su clan. Que todo forma parte de su plan. Y luego la vemos ayudando a las tropas del caos a asaltar el templo de Grimnir para acabar con el grupo. ¿En qué quedamos? A ver, ¿de qué parte está? Entre otras joyas, en Matahermanos le dice a Gotrek que va a morir en Prag, junto a uno de sus compañeros. Pero no es así. Primero, que mueren 2 de sus compañeros clásicos, Ulrika y Snorri, no uno solo. Y en segundo lugar, que Gotrek no muere. Le ha mentido. También va cambiando su discurso en función del momento, pasando de pueden detener al fin de los tiempos a todo está perdido a quizá puedan salvar el siguiente mundo. Como veis, es todo claro como el agua. Y llegamos al culmen de la cuestión. La muerte, o la no muerte en este caso, de Gotrek. Y la muerte de Felix. A ver, para empezar, de todas las muertes, de todos los personajes icónicos, legendarios, épicos, que mueren en el fin de los tiempos, si alguno de ellos encontraba la muerte en esta campaña, ninguna sería tan adecuada como la de Gotrek Gurnisson. Y es el maldito único personaje que no acaba muriendo de todo el mundo. Es que parece un chiste. Pero vayamos incluso más allá. Nos dicen que todo estaba destinado a llegar a ese punto, que Grimnir llevaba esperándolo desde que recogió su hacha en los desiertos del caos, que es el único matador, que Gotrek es el único matador digno de sucederlo. Y lo primero que hace después de cruzarse 2 palabras con él es matarlo. Bien por Grimnir. Eso después de mostrarle a Felix una visión del asedio a Middenheim que no aporta absolutamente nada a la trama. Y además hay errores, porque dice que Ungrim estará ahí y no estaba. Pero bueno, ¿por qué Felix está viendo todo eso? Es que no aporta nada, es que no sirve de nada. Ni siquiera lo comenta con Grimnir o con Gotrek después de despertar. Es que es tan irracional, es que no tiene ningún sentido. Pero es que la razón... es la hostia. Es que la razón por devolverle la vida a Gotrek después de matarlo es aún más hilarante. La razón que esgrime Grimnir para resucitarlo, porque se ve que tiene ese poder,
es que Felix quiere enfrentarse a Grimnir y así ha demostrado un gran coraje. Y evidentemente la consecuencia de esto es que Grimnir debe resucitar a Gotrek. ¿Pero qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Y la narración de la batalla en la antecámara del caos es un despropósito sin sentido en la cual el devorador de almas se carga a Be'lakor, pero luego este desaparece. Y luego no sabemos cómo, de golpe y porrazo, Gotrek ya ha matado al devorador. ¿Hola? ¿Y los demás demonios? Pues yo qué sé, estarán en un bar. Pues aún queda lo mejor. Grimnir le nombra su sucesor. Vale. ¿Sucesor en qué? Si decís que el mundo está perdido y todos los enanos han muerto, ¿de qué sirve proteger ese portal por el cual Be'lakor y los demonios pasan cuando les apetece? Si total el mundo ya no tiene salvación. Pero además la sucesión viene para que Grimnir pueda ir a luchar su última batalla. ¿Pero qué es esto? No tiene suficiente ahí. No dice que todo está perdido. En ninguno de los libros del fin de los tiempos aparece Grimnir. Pero en cambio sí aparece Gotrek luchando junto al enano blanco y a Bookman en Middenheim. Sus espíritus, de hecho. Pero es que no sabemos dónde ha ido Grimnir. No lo sabemos. Porque por el portal no ha pasado. Dado que Felix, cuando lo traspasa, ya está todo destruido. Así que es que no sabemos dónde ha ido. Y qué bonito detalle por parte de Gotrek decirle que le recuerde, enviarlo al otro lado y condenarlo a morir de asfixia solo y a oscuras bajo toneladas de roca y piedra. Buenísimo detalle, Gotrek. Todo ello 20 páginas después de haberle jurado que lo llevaría hasta Middenheim sano y salvo. Me encanta. Y Be'lakor, es que si ha sido derrotado por Max 2 veces. ¿Por qué puede volver a aparecer 0,5 segundos después? Qué rápido pasan los 1000 años para un príncipe demonio, los 1000 años que tiene que estar en el reino del caos como castigo. Y si Gotrek y Felix no han conseguido detener el fin de los tiempos, bueno, pues entonces entendemos que Be'lakor se ha salido con la suya, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha ascendido a Dios del Caos? Claro, es que nunca nos dijeron cómo quería hacerlo. Vaya, qué oportunos. Es tal el nivel de desastre en estos libros que voy a tener que buscar una razón para olvidarlos. Yo inicialmente no odiaba el fin de los tiempos, como mínimo hasta el segundo libro. Pero esto es execrable. Lamento profundamente que los jugadores de Age of Sigmar tengan a este autor como el responsable de las novelas de este nuevo Gotrek para su universo. Y os recomiendo, si estáis escuchando esto, que le deis una oportunidad a las novelas originales y os quedéis en Matazombies. Y por supuesto que no os compréis estos 2 libros. Estos 2 últimos libros, quiero decir. Os recuerdo que este tipo reconoció en una entrevista en The Bell of Lost Souls en 2015 que ni siquiera tuvo la decencia de hablar con William King o Nathan Long acerca de la muerte de Gotrek. Y por si fuera poco, dejó también esta perla, y cito textualmente: quería que Gotrek representara al viejo fan de Warhammer que nunca quiso adentrarse en Age of Sigmar, el típico hombre que despotrica en las redes, que cierra los ojos y profetiza la caída de Games Workshop. Hasta aquí la cita. Con esta actitud de menosprecio hacia los amantes de Warhammer de toda la vida, fue con la que escribió estos 2 libros. Esto no debería pasar por alto para nadie. Por desgracia hay también algunos errores de traducción, como Hochelander en lugar de Hochland, Bebedor de Almas en lugar de Devorador de Almas, Heraldo en lugar de Doncella Espectral, Bastión Dorado en lugar de Bastión Áurico. Algunos no son graves, pero este tipo de errores te alejan del relato. En fin, que sepáis que no soy el único indignado con este libro. Podéis echarle un ojo al canal Geek Furioso de la Literatura o a varias reseñas que corren por la red para ver que esta no es una opinión solamente mía. Por mi parte, no voy a dejar que este tipo arruine la que ha sido para mí una de mis pasiones en esta vida. Así que voy a terminar con una buena noticia.
estos libros son tan malos que a partir de ahora solo podemos ir a mejor. Pero para no irnos con tan mal sabor de boca, os dejo con un fragmento del libro Road of Skulls. Os recuerdo que este es un libro de estos no canónicos de Gotrek y Felix, en este caso de Josh Reynolds. Y en este pasaje, un paladín de Khorne recuerda que vivió en la época de la gran catástrofe, del inicio de la llegada del caos, recuerda el camino de Grimnir hacia el portal del norte, que os recuerdo que Grimnir se fue al portal del norte, al portal polar del polo, ¿vale? No a las montañas centrales. Pero bueno, en cualquier caso, este paladín dice así: había visto al enano con los ojos enloquecidos e hinchados por los músculos y el odio acechar hacia el norte. Tatuajes que ardían como fuego azul habían grabado esos músculos hinchados y su cuero cabelludo estaba desnudo salvo por una cresta erizada del color de un sol moribundo. Los demonios habían sucumbido a la verdadera muerte a su paso, arrancados del seno de los dioses por la cruel curva de su hacha. Lo que había logrado el enano era innegable. Incluso Khorne retrocedió ante su furia desenfrenada, porque demasiada nutrición es tan mala como muy poca en lo que respecta a los dioses y a los hombres. 100.000 demonios murieron a manos del enano, y sus esencias destrozadas marcaron su camino hacia la eternidad, incluso cuando su sangre lavó los desiertos, obligándolos a contraerse. Esto sí es literatura. Y hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo a todos y hasta la próxima.